Bienvenidas, bienvenidos a la clase número 2. Bien, recordemos que según nuestro cronograma, ¿cierto? Que nosotros hicimos un cronograma que se los mostré en la clase número 1 y que también se los puedo mostrar al final de la clase. Cada clase tiene un nombre. Cada clase vemos un tema, un contenido en específico. El tema y contenido de la clase número 2 corresponde a operaciones y orden en el conjunto de los números enteros y racionales. Bien. Nosotros, ya en la clase número 1, vimos, ¿cierto?, la diferencia o el comportamiento que hay entre conjuntos dentro de el gran conjunto que se llama los números reales. Hoy día vamos a ir un poquito más específico y nos vamos a meter de lleno al conjunto de los racionales. Bien, entonces, el conjunto de los números racionales, recordemos nosotros que la clase anterior vimos que todos los números estaban en un gran círculo y le llamamos los números reales, ¿cierto? Y donde esto estaba dividido en dos, y aquí teníamos los racionales, aquí, y aquí teníamos los irracionales. Y dijimos que los racionales son los que se pueden escribir como fracción, ¿cierto? O los que podemos conocer sus decimales, en definitiva, que nos da un número concreto que nosotros sabemos que existe. Bien, sabemos lo que viene. Y los irracionales dijimos que son los que no se pueden escribir como fracción. Bien, ¿qué dijimos de los números que se pueden escribir como fracción? Dijimos que podía ser el uno, el cero, el 1/2, por ejemplo, el 0,3 periódico. A pesar de que esto es un decimal, nosotros sabemos lo que viene después de cada 3, que viene un 3, porque este es infinito, ¿cierto? 0,3 periódico, lo mismo que 0,3, 3, 3, 3, 3, y así sucesivamente. También teníamos los números negativos, por ejemplo, menos un quinto, ¿cierto? O menos 0,7. Y tenemos todos los números que se pueden escribir como fracción. Y los que no se pueden escribir como fracción, que son los irracionales, tenemos generalmente las raíces, ¿cierto? Las raíces son, por definición, un número irracional. ¿Cierto? También tenemos el número pi, porque el número pi, ¿cómo nace el número pi? Es, imagínense una circunferencia donde le sacan el perímetro y lo dividen por el diámetro. Entonces, cualquier circunferencia tendría que, si yo hago esa división, darme el número pi, 3,1415, bla, bla. Bien, esto es lo que vimos la clase anterior, en la clase número 1, y vimos los comportamientos, ¿cierto? Yo le dije qué pasaba si es que juntábamos dos números del conjunto de los racionales, qué pasaba si junto dos números de los irracionales, se mantiene, no se mantiene, siempre, no siempre, etcétera, etcétera. Entonces, la clase número 1, perdón, la clase número 2, tenemos que ver operaciones y orden en el conjunto de los números enteros y racionales. Entonces aquí estamos agregando otro conjunto que son los enteros. Pero es una pequeña trampa porque la gran división es racionales e irracionales. Esa es la gran división. Y dentro de los racionales encontramos a los números enteros que se escribe con esa Z con doble palito ahí. Bien, entonces, en definitiva, lo que tenemos que comprender es que los números enteros también son números racionales. Ya no es que yo diga, los racionales es un grupo diferente, completamente diferente a los enteros. Entonces vamos a hacer un zoom a los racionales. Entonces, imaginemos que este ahora es este pedacito que está aquí. Hice un zoom ahí, ¿cierto? Estos son los números racionales. Dentro de los números racionales, vamos a encontrar, ¿cierto? A los números enteros, que es una parte de aquí. ¿Por qué? Porque los números enteros no están incluidos los números que son decimales. Por ejemplo, 0,3 periódico quedaría fuera, menos 2 partido por 7 quedaría fuera. Todo lo que son fraccionarios o decimales no entra. Menos 0,5 no entra, 0,8 no entra. Aquí entran todos los números que son, ¿cierto? Uno en uno, tanto los negativos como los positivos y el cero. Por ejemplo,
-3, -2, -1, el 0, 1, 2, 3, el 4, el 5, etcétera, etcétera, dentro de que se van sumando de en en uno, hasta el infinito positivo y hasta el infinito negativo. Esos son los números enteros. Bien, y este pedacito que está aquí, que son los números positivos, forman un conjunto propio que parte desde el uno hacia el infinito positivo, que son los números naturales. Entonces, si ustedes esto lo quisieran ver como la historia de la matemática, ¿cuáles fueron los primeros números que se crearon? ¿Cuáles fueron los primeros números que se crearon, creen ustedes? Viendo esto que yo les estoy contando. ¿Cuáles fueron los primeros números que, en definitiva, provocaron que el hombre se empezara, el hombre me refiero como humanidad, se empezara a comunicar con números? Los naturales, Los naturales, ¿cierto? Porque voy a hacer algo, voy a contarle algo más o menos ridículo, pero bueno, para que se entienda. Imaginemos que dos personas en la prehistoria querían intercambiarse manzanas, querían intercambiarse naranja. ¿Cómo contabilizaban eso? Entonces empezaron a contabilizarse, bueno, yo tengo una, yo tengo dos, tengo cinco, tengo siete, y el otro le decía, bueno, yo tengo tres. Fueron los primeros números que el ser humano logró codificar para poder comunicarse. Luego de los números naturales vinieron los números enteros, porque imagínense en esas transacciones, un pueblo o en este intercambio de un hombre con otro, con otra persona, quedaban debiéndose. Cuando se quedaban debiendo, ¿cómo podían expresar ese debiéndose? Con los negativos. Y cómo también expresaban cuando ya no les quedaba nada, con el cero. Entonces la historia de la humanidad avanza justamente en paralelo con la historia de la matemática, porque obviamente la matemática es producto del pensamiento humano. Si el humano no existiese, la matemática no existiría, ¿cierto? Entonces, tenemos estos números naturales que son los números primarios, los números básicos, los números que nos permiten contar de uno en uno, a partir del uno hasta hasta el infinito positivo. Después tenemos los negativos y tenemos el cero que forma todo esto en su conjunto, los números enteros. Y después teníamos que agregar los decimales, ¿cierto? Por ejemplo, si yo quería partir en dos una manzana y le regalo la mitad a mi otro comerciante, ¿cómo expresaba eso? Un medio, ¿cierto? La mitad de una manzana sería un medio. Por lo tanto, nacen los números racionales en su conjunto, los números decimales, que son los que se pueden escribir como fracción. Bien, ahora, todo esto que nosotros tenemos aquí, bien, tenemos que ser capaces de ordenarlo, ¿ya? Saber que todo este conjunto de los números racionales los sabemos, los conocemos, sabemos sus números, sabemos qué corresponde a qué, ya tenemos claro cuáles son los naturales, que los enteros son de uno en uno y los naturales son parte de los enteros y que los enteros son parte de los racionales. Pero lo que ahora necesitamos saber es saber su orden. ¿Bien? Entonces vamos a hacer una recta, imagínense la recta numérica, imagínense una regla, lo que ustedes quieran. Y aquí vamos a poner al medio el cero, ¿cierto? Aquí va a estar el infinito positivo, porque imaginemos que esta recta podemos poner todos los números que nosotros imaginemos. ¿Bien? Entonces esto seguiría para allá, esto seguiría para la izquierda y aquí tenemos los números negativos, para acá, hasta el infinito negativo. Bien, entonces, primero vamos a poner los números naturales, y los números naturales bien fácil porque es uno, ¿cierto? El 2, el 3, el 4 y así hasta el infinito positivo. Después vamos a poner el cero que ya está puesto, y los números negativos para completarlo con los números enteros, ¿cierto? Aquí vamos a poner el -1, el -2, el -3, -4, -5, etcétera, etcétera. Y aquí nos podemos dar cuenta que esto es una recta muy básica, ¿cierto? Que nosotros incluso podemos verla en un termómetro, ¿cierto? Los grados cero estarían aquí. Si baja del grado cero, bueno, nos pasamos a lo negativo, o podemos verlo en el ascensor,
¿cierto? Cuando los ascensores tienen estacionamiento, sótanos, podemos verlo allí. Bien, podemos verlo en infinidades de cosas, esta regla básica. Y aquí entre medio nos encontramos con los decimales. Aquí, ¿bien? Entonces, si queremos la mitad de uno, es porque es la mitad y esto se expresa como un medio. ¿Bien? Este sería uno o 2 medios, que es lo mismo que decir 2 partido por 2. Este que está aquí, ¿cuántos medios tenemos? Tenemos ese, uno, 2, 3 medios. 3 medios. Aquí, ¿cuántos medios tenemos? Voy a cambiar el color para que se vaya viendo. Tenemos, a partir del cero, tenemos 1 medio, 2 medios, 3 medios, 4 medios. Entonces, este sería 4 medios. Aquí sería 5 medios. Y así podemos ir ordenando nuestros decimales. Así también, aquí tendríamos el negativo, -1 medio, ¿cierto? Aquí tendríamos -3 medios, que esto sería lo mismo que -4 medios, -5 medios, y así vamos ordenando todos los números uno entre otros. ¿Bien? Hay una propiedad de los números que se llama la propiedad de la densidad, que siempre, 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 siempre vamos a encontrar un número entre medio de otro. Siempre vamos a encontrar un número entre medio de otro, porque recordemos que esto es infinito y más encima denso. Siempre podemos encontrar un número entre medio del otro. Y por ejemplo, ¿qué número podemos encontrar rápidamente entre medio aquí del 1 medio y 2 medios? O el uno. Es súper fácil porque simplemente podemos calcular el promedio de ellos dos. 1 medio más 2 medios dividido en 2, porque estamos sacando el promedio. 1 medio más 2 medios nos daría 3 medios dividido en 2. Eso nos daría 3 cuartos. Por lo tanto, aquí encontramos entre el 1 medio y 2 medios, encontramos el 3 cuartos. Después, si queremos saber qué número hay entre el 1 medio y el 3 cuartos, tendríamos que sumar 1 medio más 3 cuartos, dividirlo en 2 y encontramos el que está aquí. Y así vamos achicando, achicando, achicando y vamos haciendo densa nuestra recta numérica. Bien, nos vamos a la ejercitación. Teniendo claro lo que son los enteros, los naturales y que todo esto abarca los racionales y que esto se ordena dentro de una recta numérica, nos vamos a ejercitar. ¿Duda o consultas de lo que yo acabo de explicar o alguien quiere aportar algo, alguna cosa? ¿Alguien quiere aportar o todo bien? ¿O alguna consulta? A ver, miro el chat, los naturales. Damaris, dele nomás. Puede hablar, si quiere. No, yo no la escucho por lo menos. A ver, Damaris, no. Si quiere, escriba entonces su duda. Y mientras... Pero fíjese que ahora no hay fórmula. Ahora, por lo que hemos visto, no hay ninguna fórmula. Más que nada que si queremos encontrar un número entre medio de otro, ¿cierto? Es sumarlo y dividirlo en dos. Por el momento no hay fórmula. Y yo creo que para la matemática, por supuesto que hay que aprenderse unas fórmulas básicas. Es como aprenderse la tabla de multiplicar. Si uno no se sabe eso en memoria, pucha, falla, ¿cierto? Pero en general en la matemática no hay que aprenderse tantas cosas de memoria, ¿ya? Entonces, por el momento vamos bien, Damaris. Estamos a salvo. No hay que ocupar memoria. Sí, 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 yo entiendo. Por eso, por el momento, siéntese y disfrute la clase como si fuese una pequeña historia, como si fuese algo que le están contando, ¿ya? Porque todavía no se pone complejo y si usted viene de egresada, ya me imagino yo que viene de egresada, que hace tiempo no ha tenido clase, entonces es mejor hacer esta transición más paulatina, ¿ya? Más que ir aprendiéndose fórmulas y ese tipo de cosas. ¿Bien? Ya. Dejamos como tarea el ejercicio número 3 y 4, ¿cierto? De la clase pasada. El 3 y 4 los voy a realizar.
para que ustedes vean si es que lo hicieron bien y también explicando, porque recordemos que yo a través de los ejercicios voy pasando la materia. ¿Bien? Entonces, dice, ¿cuál es el valor de 1 elevado a 2 más menos 1 elevado a 2 más 0,1 elevado a 2? ¿Bien? Ese ejercicio es un ejercicio concreto. Aquí los caballeros del DEMRE quieren saber si usted sabe o no sabe sumar o restar o elevar a 2 o multiplicar, etcétera, etcétera. Un número básico como el 1 elevado a 2 significa, ¿cierto? 1 por 1. Eso significa elevado a 2. Por ejemplo, si yo tuviese 2 elevado a 2, eso significa 2 por 2. Si yo tengo 3 elevado a 2, eso significa 3 por 3. Ese 2 de arribita significa cuántas veces tengo que multiplicar el número por sí mismo, no por 2, sino que 3 veces, o sea, perdón, 2 veces el 3. 5 elevado a 2 significa 5 por 2, ¿cierto? ¿Estamos todos de acuerdo con 5 por 2? Sí. No, po. ¿Cómo? Si lo acabo de decir. Ah, 5 pero por es 5 que, Ya, no, está bien, es está bien. 5 por 5. Sí, para eso yo quería que cayeran. Y cayó. Muy bien. Ya. Ese 5 elevado a 2 no significa 5 por 2. Jamás. Nunca. Nunca, nunca, nunca. Significa 5 por 5. Profesor, que Bien. lo interrumpa, Dele, díganlo eh, nomás. que tuve que bajar de urgencias porque me llegó un pedido y me perdí un poquito de la clase. Ya. ¿Y qué le llevaron comida? No, era un pedido que hice por internet. ¿Pero comida? No, es un regalo para una amiga. Yo pensé que decía para que convidara, po. Si era una pizza. Ya, Ojalá. dígame la pregunta. Es que está resolviendo el ejercicio. ¿Sí? Ah, ya. Es que como tuve que bajar rápido, me perdí como que Ah, no. ya, quería ponerse al día, ya. Sí, Sí, entonces, en este tipo de ejercicio, cuando le aparezca lo elevado, ¿cierto? Tiene que ser, ustedes comprender que ese elevado significa que estoy multiplicando mi número tantas veces como me indique esto. Entonces, si yo digo 7 elevado a 3, eso significa 7 por 3, Muriel, ¿sí o profe, no? me pilló. Ya, Sí, pero lo, no. Es 7 por 7. 7 por 7 por 7. Sí. 3 veces el 7. Eso no, ¿ya? Eso significa 7 por 7 por 7. La potencia quiere decir cuántas veces reitero la multiplicación por el número base. Bien, ya. Teniendo eso, que ya lo sabemos, vamos a agregar otro dato importante, que si mi número es negativo, si mi número es negativo, ¿cierto? Como está aquí, ese número negativo al multiplicarlo, aplica las reglas de los números enteros. ¿A qué me refiero con esto? Me imagino que han escuchado ese amigo de mi amigo es mi amigo, el amigo de mi enemigo es mi enemigo, más por menos, menos, más por más, menos por menos, menos. Ya, aquí es donde se aplica, porque si yo tengo un número negativo, ¿cierto? Por ejemplo, el -1, y lo multiplico con el -1, la regla de los signos de los números enteros me dice que menos por menos se va a transformar a más. Por lo tanto, 1 por 1 es 1 y menos por menos es más. Por lo tanto, no tengo que ponerle el más porque no va. Entonces, cuando yo aplico la regla de los signos, tengo que tener claro este cuadrito. Más por más es más. Menos por menos es más. Y más por menos o menos por más es menos, da negativo. Bien, entonces, imagínense ustedes que yo tengo números negativos elevado a 2. Número negativo elevado a 2 significa que mi número se está multiplicando 2 veces por sí mismo, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, si yo tuviese -5 elevado a 2, ¿cierto? Entre paréntesis, porque después les voy a explicar otra truco que, o más que truco, otra complicación que se da aquí.
Ese menos 5 elevado a 2 significa menos 5 por menos 5. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Entonces, 5 por 5, 25. Y menos por menos, más. Por lo tanto, es 25 positivo. En conclusión, cuando tengo un número negativo elevado a 2, siempre me va a dar positivo. ¿Por qué? ¿Por qué me va a dar positivo? Porque se está aplicando la regla del signo. Menos por menos, más. Bien, entonces, este primero, 1 al cuadrado significa 1 por 1. Y 1 por 1 es 1. Perfecto. Aquí, ese menos 1 al cuadrado menos 1 por menos 1. ¿Qué me va a dar esto? 1 por 1, 1 y menos por menos más. Por lo tanto, bajo ese signo más. Bajo este signo más y veamos qué pasa con 0,1 elevado a 2. 0,1 elevado a 2, fíjense que esto es lo mismo que decir 0,1 por 0,1. O podemos traspasarlo a fracción, 1 partido por 10 por 1 partido por 10. Esto se lo expliqué en la clase anterior, ¿cierto? Si tengo un decimal, abajo va un 10. Si tengo dos decimales, abajo va un 100. Si tengo tres decimales, abajo va un 1000. Si tengo cuatro decimales, abajo va un 10.000. Si tengo un decimal, un cero. Si tengo dos decimal, dos ceros. Así. Pueden aprendérselo como 10, como 100 o como tantos ceros tenga como decimales. Bien, 0,1 por 0,1 me daría 0,01. ¿Por qué? Porque fíjense lo que pasa aquí. 1 por 1, 1 y 10 por 10, 100. Porque recordemos que en la fracción, en una multiplicación de fracción, multiplicamos hacia el lado. Entonces 1 por 1, 1 y 10 por 10, 100. ¿Y eso qué significaba el 100? ¿Cuántos decimales tengo que tener? Dos decimales, ¿cierto? Por lo tanto, pongo 0, tengo que tener dos decimales. Y uno de esos dos decimales tiene que ser el 1. Por lo tanto, me faltaría solamente un 0 y pongo el 1 y ahí están los dos decimales. Entonces esto sería 0,01. Por lo tanto, 1 más 1, 2, y 2 más 0,01, el 2 pertenece a la parte entera del decimal. Por lo tanto, es decir, 0 más 2, y 0 más 2 sería 2,01. Bien, ¿ejercicio básico? Sí. ¿Ejercicio regalado para ustedes? Sí. Quien no lo comprenda, ¿está mal? No, está a tiempo. ¿Ya? Está a tiempo de arreglar esa diferencia que pueda tener con sus compañeros. Y recuerden que también les dije en la primera clase que con las clases del preuniversitario no basta para aprender matemáticas, porque esto es un idioma. Es como querer aprender inglés, dar una prueba perfecta de inglés solamente con 7 meses. Imposible, ¿ya? Entonces tenemos que apoyarnos con, que sea imposible, me refiero con 2 clases semanales a la semana. Por lo tanto, tenemos que agregar recursos extra, videos. Ya yo les dije que le iba a mandar un canal de YouTube que sirviese como apoyo y estoy revisando canales porque revisé dos, no me gustaron mucho. Así que voy a seguir buscando para mandárselo de aquí al viernes. ¿Bien? Ya, ¿dudas, consultas o avanzo? Profe, yo tengo una consulta. Dígame. Eh, no sé si escuché mal, pero dijo que todo número que era negativo y estaba elevado, iba a dar positivo, Si ¿cierto? está elevado a 2. Ah, ya, a dos, porque esa era mi duda, porque si es par o impar, Sí, dependiendo de los signos y todo eso. Ah, ya. sí. Todavía no agrando el concepto, ¿ya? Dejémoslo en 2 por el momento para que nos circunscribamos a este ejercicio. Cuando ya veamos uno más complejo, para ir subiendo de nivel de a poquitito, ahí les voy a explicar si es par o impar, ¿cierto? Lo que usted está diciendo, Ya, ¿ya? profe. Gracias. Ya, Ruti.
Fuente. Tengo una duda con respecto a los paréntesis que están ahí. Ah, No sé. gracias, porque eso lo iba a explicar. Muchas gracias, Ruti, por esa duda. Ok, Porque, gracias. sí, porque, por ejemplo, aquí me aparece -1 elevado a 2. Esto significa que el -1 se está multiplicando con el -1. Por lo tanto, significa que tengo un número negativo multiplicándose con otro número negativo y me tendría que dar positivo según la regla de los signos. Todo bien hasta aquí porque es lo mismo que le expliqué, ¿cierto? Pero podría ser, en alguna ocasión, que me pongan -1 elevado a 2, sin paréntesis. Entonces, eso significa que me está diciendo que el elevado a 2 solo pertenece al 1. Por lo tanto, el menos lo dejo afuera y yo tengo que decir 1 por 1. Por lo tanto, el resultado de esto va a ser -1. Porque aquí no tengo dos signos negativos, tengo uno solo. ¿Por qué? Porque el elevado a 2 se aplicó ¿a quién? Solamente al número, no se aplicó al signo. Súper importante. Veámoslo con un ejemplo fuera del 1. Veamos el -5 elevado a 2 y el -5 elevado a 2. Aquí, ¿qué me quedaría? -5 por -5, por lo tanto, me quedaría 25 positivo, ¿cierto? Porque 5 por 5 25 y menos por menos es más, por lo tanto me queda 25 positivo. En cambio aquí me quedaría -5 por 5, porque el menos se baja, no pertenece al elevado a 2, y el 5 es el que repito. Incluso lo podría poner así para que yo no me confunda, ¿cierto? Entonces me quedaría el signo afuera y me quedaría 25. Por lo tanto, -5 al cuadrado sin paréntesis es -25. Y -5 con paréntesis al cuadrado es 25 positivo. ¿Hay una diferencia? Sustancial, porque me cambia el resultado completamente. Muchas gracias, Ruti, porque se me había olvidado decir eso. Pregunta, dice, profe, ¿y cómo se podría hacer de otra forma la multiplicación de decimales? Si no es con decimales, podría hacerlo como lo expliqué en la clase pasada, ¿cierto? Que es multiplicando directamente los decimales, que sería 0,1 por 0,1, ¿cierto? ¿Qué pasa aquí? Hago la rayita abajo, ¿cierto? Y multiplico tal cual. Yo sé que hay diferentes métodos de multiplicación y en el colegio seguramente le enseñaron uno u otro. Bueno, yo voy a hacer el que yo me sé, ¿cierto? 1 por 1, 1. 1 por 0, 0. Dejo el espacio y ahora voy con el siguiente dígito. 0 por 1, 0. Y 0 por 0, 0. Ahora sumo hacia abajo. 1, 0 y 0. ¿Cuántos decimales tengo en total? 1 y 2. Tengo dos decimales. Por lo tanto, 1, 2, y ahí pongo la coma. Bien, avanzo al siguiente ejercicio. Emilia, ¿le quedó claro? Ya, muy bien. Avanzamos. Dice, si la suma de tres números enteros consecutivos, o sea, enteros consecutivos, ya sabemos cuáles son los enteros, ¿cierto? Los negativos, el cero y los positivos de uno en uno. Por ejemplo, -5, -4, -3, -2, el -1, el 0, el 1, el 2, el 3, ¿cierto? Esos son los enteros, los números enteros. ¿Bien? Números enteros. Entonces, vamos a hacer aquí los números enteros. Entonces tendría los negativos, -5, -4, -3, -2, -1, el 0, el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, da lo mismo. Todos esos son los números enteros. Y me habla de la suma de tres números enteros consecutivos. Por ejemplo, ¿cuáles serían tres números enteros consecutivos? Por ejemplo, ¿qué me dice ejemplo? 1, 2 y 3. Ya, ejemplo me da el César. 1, 2 y 3. Esos son tres números enteros consecutivos, porque viene uno después del otro. Perfecto. ¿Quién me da otro ejemplo? 12, 13 y 14. 12, 13 y 14. ¿Quién me da otro ejemplo? Menos, -3, -2, -1.
Menos 3, menos 2 y menos 1. Perfecto, porque ahí el Jorge más encima me lo dijo en orden correlativo, que como corresponde y no se confundió, porque hay muchos que se confunden, porque este es el más chico, ¿cierto? Porque recordemos nuestra regla. El menos 3 está acá, después viene el menos 2 y así va creciendo. Bien. Tengo ahí 3 ejemplos. Bien. Pero aquí me dice, si la suma de 3 números enteros consecutivos es igual a P, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es siempre positiva respecto al valor de P? No me está Es un diciendo. número distinto. Listo. ¿Cómo? Que es un número distinto a cero, de cero. Ah, ya, pero vamos por partes, ¿por cierto? Vamos por partes. A lo mejor ahí la chunta, a lo mejor no, veamos. Entonces, aquí, lo que me está diciendo el ejercicio es, ojo, este ejercicio no es concreto. Primero, porque no es calcular una operación matemática para llegar a un resultado. Por lo tanto, es un ejercicio de tipo analítico, ¿cierto? Yo tengo que tener claridad del concepto, leo la pregunta, esa pregunta entra a mi mente y en mi mente tengo que hacer un licuado y ahí saco la respuesta. Porque no es llegar y sumar, no es como este. Este es un ejercicio concreto, donde yo tengo una operación matemática, hago la operación que corresponde y me da el resultado perfecto y lo pongo. Aquí no. Esto es un problema analítico abstracto. Por lo tanto, requiere mucha más habilidad matemática que este que está acá. Este ejercicio, el 4, es más difícil que el 3. ¿Bien? Entonces, la suma de 3 números enteros consecutivos, imaginemos que el primer entero que yo conozco, o sea, que le voy a poner de forma general, porque aquí no me dicen cuál es el primero, le voy a poner que es el número n. ¿Bien? El número n. Por lo tanto, ese es mi primero. Mi primer número es como si fuese el 1, como si fuese el 12, como si fuese el menos 3. Pero este es n. ¿Qué tengo que hacer yo para saber el segundo entero consecutivo? Sumarle n más 1, que sería, Al n le sumo 1, ¿cierto? Porque es como el n más 1 es como si fuese el 2. ¿Qué hice yo para obtener 2? Al 1 le sumé 1. ¿Qué hice yo para obtener 13? Al n le sumé 1. ¿Qué hice para obtener menos 2? Al menos 3, que en este caso sería n, ¿cierto? Le sumé 1 para llegar a menos 2. Y el siguiente sería n más 2. ¿Bien? bien, ¿Sí? sí, sí, Por lo tanto, me dice que estos 3 números, si los sumo, porque dice si la suma de estos 3 números enteros, los sumo, esos 3 números, va a ser igual a P. Perfecto, ya. Entonces, hicimos un ejercicio de traducción, tradujimos, ¿cierto? Esto, que está en español, pasó a nuestro cerebro y lo convertimos a una expresión matemática. ¿Por qué? Porque nosotros somos capaces de traducir a otro idioma, que es el idioma matemático. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es siempre? Acuérdense de lo que les dije en la clase anterior, de la palabra siempre, es que siempre, no hay lugar a excepción. ¿Bien? Eh, Preguntas hasta el momento. De lo que llevamos, no se adelantan. ¿Quién tiene dudas o preguntas? ¿Sí? ¿No? Ya. Entonces, fíjense que P es lo mismo que decir 3n más 3. ¿Por qué? Porque tengo una n que se suma con otra n que se suma con otra n, 3n. 1 más 2, 3. Hasta aquí, ¿vamos bien? La pregunta es, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es siempre verdadera con respecto al valor de P? Con respecto a este valor. Este es el valor P, ¿cierto? Es lo mismo, igual dice ahí, es lo mismo. ¿Es un número impar? ¿Es un múltiplo de 3? ¿Es un número positivo? ¿Es un número distinto de 0?
Esto que está acá, yo lo puedo escribir de otra manera que es factorizando. Que eso lo vamos a ver en álgebra, y álgebra nos queda todavía para empezar a verlo, pero se lo voy a adelantar, porque este monito, que es el 3n, y este monito, que es el 3, tienen algo en común. ¿Qué es lo que tienen en común? El 3. Por lo tanto, saco el 3 y pongo lo que me sobra, n, y aquí, ¿qué es lo que me sobra? Este 3 como que se estuviese multiplicado por 1. Ese 3 está multiplicado por n y este 3 por 1. Entonces aquí me sobra n y aquí que me sobra 1. Que yo ponga esta expresión así o la ponga así significa exactamente lo mismo. Y esto significa P. Y esto me está diciendo que P es lo mismo que decir 3 por algo. Me está diciendo, siempre va a ser un 3 por algo. Por lo tanto, eso quiere decir que es un múltiplo de 3. Porque imaginemos que esto fuese 1. Imaginemos que este n fuese 1, daría 3. Imaginemos que esto n más 1 me daría 2. Esto 3 por 2 me daría 6. Imaginemos que esto que está acá adentro me da 3. 3 por 3 me daría 9. Por lo tanto, siempre, 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 lo que está aquí, esto entero, completo, es un múltiplo de 3. Es decir, es parte de la tabla del 3. Porque al multiplicarlo con 3, inmediatamente es parte de mi tabla del 3. 3 por 1, 3 por 2, 3 por 12, 3 por algo, 3. Por lo tanto, si es parte de la tabla del 3, es múltiplo. Y se acabó la cosa. ¿Es un número impar? No tengo idea, porque como no conozco n, yo no puedo decir si es número par o impar. Por lo tanto, esa la descarto, porque podría ser la una o la otra porque no conozco n. ¿Es un número positivo? Tampoco sé, porque no conozco n. Podría ser tanto negativo como positivo, porque imagínese n es menos 3 o n es menos 100, más menos 99, más menos 98. Al sumar eso me sigue dando negativo, así que es un número distinto de cero. No, porque imagínense que si n es menos 1, este sería 0 y este sería 1. Y al sumar todo eso me daría 0. Pero como no conozco el valor de n, no tengo idea si es menos 1 o no. Por lo tanto, la alternativa correcta es la B. Sí. Preguntan nomás. Camila. Hola, Hola, Camila. em, sabe que igual estoy un poco perdida, Ya. pero porque salí hace muchos años del colegio, entonces como que hay cosas que conecto y otras que no tanto. Pero lo que está diciendo aquí, si dice si la suma de tres números enteros consecutivos es igual a P. Si dijera, por ejemplo, si la suma de cinco números enteros consecutivos es igual a P, la respuesta sería, ¿es un múltiplo de 5 o no necesariamente? Pero qué buena pregunta, porque lo que está haciendo Camila es aprendizaje por silogismo. Excelente. Muy bien, la felicito. Porque claramente, Esperen, imagínense una que, pregunta. Tengo sí, otra pregunta. Cuando me responda esto, ¿le puedo volver a preguntar otra cosita? por supuesto, a cada rato me interrumpen. Ya, Entonces, gracias. la Camila dice, ¿qué pasa si hubiese dicho si la suma de 5 números enteros consecutivos? Entonces ya no tendría n más n más 1 más n más 2, tendría n más n más 1 más n más 2 más n más 3 más n más 4. Y ahí tendría los números consecutivos y supongamos que es igual a z, para no borrar ahí, igual a z, ¿cierto? Entonces, esto yo lo junto, lo ordeno, me quedarían 5n, ¿cierto? Y 4 más 3 7, más 2 9, más 1 10. Y eso es igual a z. Por lo tanto, esto yo lo puedo escribir de otra manera, factorizando, es decir, sacando lo común de este y lo común de este. Este 10 es lo mismo que decir 5 por 2. Por lo tanto, ¿qué hay común entre este pedacito y este pedacito? El 5.
saco el 5, abro paréntesis, ¿qué me sobra aquí? El n, ¿y qué me sobra aquí? El 2. Y esto es 7. Por lo tanto, el z, ¿cierto? Que corresponde a esto, siempre va a ser un número dentro de la tabla del 5. Siempre va a ser un número múltiplo de 5. ¿Podría ser 50? Sí, porque a lo mejor esto podría ser 10. ¿Podría ser 60? Sí, porque a lo mejor esto podría ser 12. ¿Podría ser menos 100? Claro, porque ese n más 20 podría ser, perdón, n más 2 podría ser menos 20. Sí, porque no conozco n, podría ser muchas cosas, pero sí sé que está dentro de la tabla del 5, porque ya me está diciendo que lo estoy multiplicando por 5, esto que está acá. Por lo tanto, sería un múltiplo de 5. E impar no tengo idea porque no conozco n en específico. ¿Es un número positivo? No tengo idea porque no conozco n. ¿Es un número distinto de 0? Puede ser porque no conozco n. Porque si n fuese menos 2, me daría 0. Pero no sé si en menos 2 podría ser menos 2, menos 3, menos 4, 5, 10, etcétera. Muy bien, Camila. Aprendizaje por silogía. Excelente. Ya, siguiente pregunta de la Camila. Que al decir, por ejemplo, que, ay, ¿cómo explicar? Que si dice, si la suma de tres números enteros consecutivos es igual a P, ahí la única información de números que da es el 3, ¿cierto? Entonces, al ejemplificar usted los números con letras y no con números, como el ejemplo de arriba de 1, 2, 3 o 12, 13, 14, en esta partecita de acá abajo que pone 3n, es, es ahí donde nos entrega la información de por cuál número se está multiplicando finalmente, ¿cierto? Como que siempre hay que fijarse en eso, como Claro, es n más 1 más n más 2, exacto, es 3n más 3. exacto, tal cual. Porque Em, aquí la información importante, bueno, este ejercicio está lleno de información importante. Primero, me está diciendo que es una suma. Primera información importante. Segunda información importante, me está diciendo la cantidad de números que estoy sumando. Después, otra información importante me está diciendo qué tipo de número estoy sumando. Son números enteros. Porque podría haberme dicho números naturales. De ahí yo sí o sí sé que son positivos. Y si me hubiese dicho números naturales, podría haber sido esta respuesta también. De ahí hubiese tenido un conflicto porque era la B y la C. Porque si son naturales, son positivos sí o sí. Entonces, esta es mi tercera información importante. Y la cuarta información importante es que son consecutivos. Cuarta información importante. Esas las cuatro cumplen un rol fundamental para hacer el ejercicio. No solamente que sean tres números. ¿Sí? disculpe, profe, hay otra pregunta, porque la primera parte de la clase venía en la micro, no pude poner mucha atención. Los números enteros corresponden del 1 al infinito y del 0 al menos infinito. Tal cual. Y los números naturales son del 0 al infinito nomás, El 1. El cero no ¿no? está Ah, del 1 en del adelante. 1 al infinito positivo. 1, 2, 3 hasta el infinito. Y los números enteros también incluyen los decimales. No. Ahí va a tener que No, repetir la primera parte de la ya, clase. ¿Ya? ya, súper. Ya. Más Gracias. dudas, chiquillos. De nada. ¿Más dudas? ¿No? Ya. Vimos harto de comportamiento con solo dos ejercicios. Imagínense, se nos fue la clase con dos ejercicios. ¿Ya? Con dos ejercicios. Nos quedan 5 ejercicios de la parte del eje, no del eje número, de conjuntos numéricos de la PAES de invierno, porque lo que estamos realizando aquí es la PAES de invierno del año pasado. Por eso yo les pedí que no hicieran la PAES del año pasado como ensayo. Vayan a hacer otros ensayos, pero no utilicen del año pasado del DEMRE, porque es la que estoy utilizando yo aquí en clase. Entonces quedan 6 ejercicios, del 5 al 10, porque después pasa a otra materia que es porcentaje. Estas 6 ejercicios del 5 al 10 les va a quedar como tarea. Y la próxima clase los voy a hacer rápido para alcanzar a hacerlos todos.
Ya no puedo ir al ritmo de a 2 por clase porque ahí no alcanzaríamos nada. Entonces, quedan como tarea el ejercicio 5, 6, 7, 8, 9 y 10. ¿Ya? Los voy a realizar en la siguiente clase. Como les digo, más rápido el ritmo porque ahora son problemas, no es tanto contenido, ya como el ejercicio hasta el 4, que era mucho más contenido, el 1, el 2, el 3 y el 4. ¿Ya? Y además, ¿ya? Donde, como ahí dice el César, están más fáciles, ¿ya? Están más livianos porque son problemas. Entonces, eh, al WhatsApp yo les voy a decir que manden los PowerPoint de la clase 1 y 2, ¿ya? Las clases 1 y 2 quedan grabadas en YouTube, ¿ya? También les voy a decir que le manden la lista de reproducción de matemáticas. Y eso, ¿ya? Si ustedes quieren ayudarse entre ustedes, por ejemplo, podrían juntarse un día sábado en la mañana, por ejemplo, si es que alguien quiere, y nos puede pedir la cuenta Zoom, ¿ya? Si es que quieren organizarse ahí entre ustedes, estudiar, hacer los ejercicios antes, que es la mejor forma de estudiar la matemática, es que alguien se lo vaya explicando, ¿ya? O alguien puede usar Meet como ahí. Dicen, traten de hacerse un grupo de WhatsApp entre ustedes y se van apoyando y feliz les puedo prestar la cuenta Zoom o yo me puedo unir un día sábado si es que yo tengo tiempo, ya a lo mejor no todos los sábados, pero algún día sí. Lo importante es que se vayan apoyando porque la matemática es, como les digo, un idioma. Si ustedes no lo aprenden como idioma, va a ser complicado. ¿Ya? Tarea entonces del ejercicio 5 hasta el 10 de la PAES de invierno del año pasado. Muchas gracias por asistir. ¿Dudas, consultas? Profe, una consulta. ¿Dónde consigo las preguntas? En el PowerPoint que se los vamos a mandar al grupo de WhatsApp, ¿ya? O también puede descargar la PAE de invierno del año pasado en demre.cl. La PAE de invierno, ¿ya? ¿Más dudas, consultas? Ya. Ahí el próximo lunes ya alguien que venga con el grupo hecho de WhatsApp manda el link y se organizan entre ustedes, ¿ya? Ya, cuídense. Nos vemos entonces el próximo lunes. Que estén muy bien. Chau, chau. Chao, profe, cuídese. Chao, profe. Chau. Hasta el lunes, profe, Gracias. gracias. Profe.